Hola, comenzamos aquí el segundo vídeo sobre la Primera Guerra Mundial. Si el primer vídeo se ha centrado sobre todo en las circunstancias previas que nos explican cómo llegamos a este conflicto, este segundo vídeo se centra obviamente en el desarrollo de la propia guerra en sí, en el desarrollo de los propios acontecimientos bélicos, de las diferentes fases de la guerra, sus etapas, protagonistas, batallas más destacadas, etcétera, etcétera, etcétera. Como podéis comprobar en la imagen que os he puesto, una imagen que representa una de las trincheras francesas de finales de 1916. Esto es lo que precisamente vamos a ver durante la Primera Guerra Mundial. Vamos a ver destrucción, vamos a ver muerte, vamos a ver prácticamente desprecio absoluto a la vida humana y a la condición humana, irracionalidad en el conflicto armado, como hasta ese momento se había visto. Y de hecho es verdad que la Primera Guerra Mundial desde ese punto de vista, casi desde el punto de vista moral, no tiene nada que ver con nada de lo que va a ocurrir, de lo que había ocurrido hasta la fecha. Desgraciadamente, la Segunda Guerra Mundial superará con mucho lo ocurrido durante estos 4 años. Bien, ¿dónde nos habíamos quedado? Nos habíamos quedado en el atentado de Francisco Fernando Sarajevo, la muerte de Francisco Fernando Sarajevo, el heredero al trono del Imperio Húngaro. También falleció su mujer en ese atentado, protagonizado por este terrorista, Gavrilo Princip, que posiblemente, si hubiese sabido todo lo que iba a ocurrir o todo lo que iba a desencadenar su acción, quizás no lo hubiese hecho. Y eso también significa, por otra parte, que podía haberse evitado la Primera Guerra Mundial si los que van a actuar a partir precisamente de este atentado lo hubiesen hecho de una manera muy diferente a la que lo hicieron. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar o con qué nos vamos a encontrar a partir del magnicidio? Bueno, pues el gobierno austriaco inmediatamente va a enviar un ultimátum al gobierno serbio, al cual considera culpable de lo ocurrido. Un ultimátum es un documento en el que el país que lo entrega al otro exige que se cumpla en su totalidad y, si no, atente a las consecuencias. Por eso la expresión o el concepto de ultimátum no solamente es un aviso, sino que es una, un conjunto de condiciones, un pliegue de condiciones que debe de cumplirse si no quieres verte implicado en una situación desagradable, por así decirlo. Bueno, pues ese va a ser el ultimátum que van a enviar los austriacos a los serbios. Los serbios están dispuestos a aceptar ese ultimátum en toda su totalidad, excepto en un punto, básicamente porque hay un punto en el que su soberanía puede estar en peligro, porque en ese punto lo que las autoridades austriacas piden es poder entrar a investigar lo ocurrido en Sarajevo. Ese punto es rechazado por Serbia, por el gobierno serbio, y a partir de esos momentos diríamos que Austria ya tiene la justificación para poder actuar contra Serbia. Ya vimos en el vídeo anterior que las razones del enfrentamiento entre Serbia y Austria tienen que ver precisamente por esa amenaza que, según los austriacos, perciben de los serbios, junto con un papel que, como ahora vamos a ver, tiene mucho que un protagonista que tiene mucho que decir en esta zona, que es en este caso Rusia, que, como también vimos al final del vídeo anterior, tiene unas especiales vinculaciones con los serbios. En todo caso, personajes de la época, escritores, autores, historiadores, pensadores del momento como Raymond Aron, hablan claramente de la percepción que todo el mundo está teniendo de que pasara lo que pasase, es decir, si hubiese aceptado la totalidad el ultimátum Serbia, la guerra hubiese estallado por otros mecanismos. Ya es finalmente considerado, por lo tanto, el ultimátum como una excusa que más tarde o más temprano acabaría provocando la guerra, quisiera Serbia o no. Y eso es lo que va a ocurrir. De hecho, fijaos, ya sé que es un poco lioso, pero intentaremos aclararlo, porque lo que va a venir a continuación es la aplicación del sistema de alianzas. Fijaos el mecanismo. El 28 de julio, Austria declara la guerra a Serbia, es decir, un mes después del atentado. Rusia declara la guerra a Austria el 30 de julio porque Rusia es aliado de Serbia. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia. Y Alemania declara la guerra a Rusia porque Alemania es aliada de Austria. Seguimos, ese mismo día Francia hace lo propio con Alemania, al ser aliada de Rusia, y finalmente el 4 de agosto Gran Bretaña entra en las guerras rojosas porque el territorio belga ha sido violado por parte de los alemanes. Traducido, en menos de 3 días, media Europa se está enfrentando a la otra media Europa. ¿De acuerdo? Bien, estaba claro ahí entonces que los sistemas de alianzas comienzan su aplicación, comienzan a ponerse en marcha y ese es el resultado. Bien, antes de entrar en el desarrollo de los acontecimientos, creo que es conveniente tener en cuenta esta diapositiva con el título que le he dado, de actitudes y comportamientos respecto a la guerra. Está claro que, como veíamos en el vídeo anterior, el nacionalismo y el sentimiento nacionalista estaba muy a favor
de promover la acción bélica como una forma de resolver las diferencias entre los diferentes países europeos, pero diríamos que hay un planteamiento, vamos a decir, pacifista, vinculado en este caso al movimiento obrero y al juego, al papel destacado que va a tener en este sentido la Segunda Internacional, o lo que queda de la Segunda Internacional, con Lenin a la cabeza. De hecho, Lenin hablaba de que esta guerra debía ser aprovechada por el movimiento obrero para convertir la guerra imperialista entre naciones, entre capitalismos, convertirla en una especie de lucha civil de clases en la que los trabajadores, el proletario de toda Europa se enfrentase contra los patronos y la burguesía de esos estados para finalmente conseguir una revolución socialista en toda Europa. No ocurrió nada de esto porque la mayor parte de los trabajadores lo primero que hicieron fue dejar el trabajo, ponerse un uniforme y lanzarse a la guerra a luchar contra, diríamos, sus camaradas. Traducido, el nacionalismo tuvo un mayor impacto sobre la guerra que el socialismo. Por lo tanto, como aquí os digo, millones de trabajadores van a enfrentarse entre sí y defender los intereses de sus países, no los intereses de clase. Por lo tanto, esto que llamaríamos el internacionalismo, a partir de la Primera Guerra Mundial va a desaparecer. De hecho, la Segunda Internacional se viene abajo y será sustituida, como veremos en el siguiente tema, por la Tercera Internacional. Como podéis ver, muchas imágenes, muchas diapositivas que intentan un tanto explicar esta primera fase de la guerra en cuanto a las actitudes y comportamientos. Como os decía, el nacionalismo es la ideología que va a triunfar, porque al fin y al cabo todo el mundo cree que ha llegado el momento de saldar cuentas, todo el mundo ha llegado el momento de acabar con nuestros enemigos, y hay una sensación de euforia, como se ve en esta imagen o como se ve en esta otra, en la que diríamos que jóvenes, chavales que van a la guerra pensando que es un momento de gloria. Hay mucho sentimiento, diríamos, de aventura, y desde luego lo que está claro es que todo el mundo tiene la percepción de que esta guerra va a ser breve, de que prácticamente en un mes vamos a acabar con nuestros enemigos, y la verdad es que nadie tenía ni idea en el infierno, nunca mejor dicho, en el que se iban a involucrar. Hablamos de guerra, de Primera Guerra Mundial, porque en este mapa queda bien claro que la guerra, aunque es fundamentalmente europea, también la vamos a encontrar en otros ámbitos. De hecho, Estados Unidos acabará participando, Japón también acabará participando, en este caso del lado de los aliados. Las colonias, evidentemente, por ser territorio de las metrópolis, también forman parte de esta guerra, y por lo tanto sí que tiene mucho sentido hablar de una Primera Guerra Mundial, aunque, repito, la mayor parte del conflicto va a ser fundamentalmente europeo. ¿Quiénes se van a enfrentar? Pues fijaos que estamos hablando de una movilización de 10 millones de soldados. Por eso lo que decía al principio del vídeo, y es que no hay nada, no se había producido hasta la fecha nada como esta guerra. ¿De acuerdo? Estamos hablando de una movilización masiva de soldados con todo lo que eso significa, sobre todo como veremos enseguida desde el punto de vista económico. En principio, los aliados cuentan con un gran potencial de hombres y sobre todo de recursos que representan las colonias de estos países, Gran Bretaña y Francia, pero también es verdad que Alemania considera que su posición en el tablero, sobre todo bélico europeo, central, puede darle o reportarle determinadas ventajas a la hora del desarrollo de la propia guerra. ¿De acuerdo? Como os decía, un nuevo concepto de guerra, un concepto de guerra total, un concepto que desarrollaremos a continuación o veremos más adelante. Evidentemente va a ser una guerra que va a tener un impacto tremendo sobre la población civil, y a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, la población civil no va a sufrir directamente el enfrentamiento, pero sí que es verdad que las consecuencias del desabastecimiento, e incluso de las hambrunas, también van a ser propias, como os digo, de la población civil. Y de hecho va a ser una guerra desde el punto de vista del uso de la violencia como nunca se ha visto con anterioridad, entre otras cosas porque las armas que se van a utilizar, como por ejemplo el gas, van a provocar una auténtica mortandad tanto en un ejército como en otro. ¿De acuerdo? Bien, si entramos directamente a lo que son las fases de la guerra, estos son las tres etapas clásicas. La guerra de movimientos, agosto-diciembre del 14, una guerra de desgaste que llega desde el 15 al 16, y lo que se suele considerar el año 17 como el año clave de la guerra, en el que se va a decantar la guerra de un lado a otro, y por último el año 18, que supondrá el final de la guerra, sobre todo, evidentemente, su momento final, que es en noviembre del 18. Así que vamos a ver un poco cómo funcionan estas tres etapas de la guerra. Bien, el alto mando alemán tenía previsto el siguiente plan, el denominado Plan Schlieffen, un plan diseñado por un general alemán a finales del siglo XIX, principios del XX, cuyo objetivo fundamental era, pensando en que más tarde o más temprano nos íbamos a tener que enfrentar a los franceses, este general diseñó el siguiente plan: invadir Bélgica, continuar la entrada en Francia, en este caso por el noroeste, llegar hasta el sur de París y girar en ese sentido hacia el norte para de alguna manera
pillar en la retaguardia del ejército francés y de esta manera solventar el conflicto con los franceses, diríamos que por la vía rápida. Es decir, este es el plan, ¿de acuerdo? ¿Por qué va a fracasar y por qué este plan no va a tener éxito? De hecho, si hubiese tenido éxito, la guerra no hubiese durado 4 años, así que ya os adelanto que este plan no va a funcionar. Y no va a funcionar por varias razones, porque para que esto funcionase, el ejército alemán tenía que movilizarse rápidamente, y la clave estaba en el ferrocarril. Los ferrocarriles tenían que estar dispuestos para la movilización de tropas, teniendo en cuenta de que estamos moviendo en el frente occidental más de 2 millones de soldados. Bien, el problema lo tuvieron los ferrocarriles alemanes cuando entraron en Bélgica, porque Bélgica mostró más resistencia de la esperada, volaron la mitad de los puentes y las vías férreas y eso ya retrasó la movilización de las tropas alemanas, lo que dio tiempo a la reorganización de las tropas francesas. ¿De acuerdo? Así que, evidentemente, ahí ya vemos un punto que explica el fracaso de este inicial plan alemán. Además, lo que les pilló de sorpresa a los alemanes fue la apertura muy rápida de un frente oriental, porque si os fijáis, Alemania estaba en el centro, tenía por una parte en el frente occidental a los franceses, en el frente oriental a los rusos. Y de hecho, los alemanes van a tener que desplazar tropas hacia el este porque los rusos habían entrado en Polonia y en Prusia Oriental y evidentemente había que pararles. ¿De acuerdo? Bien, ya comenzamos a hablar de personajes y de batallas. Posiblemente una de las principales batallas de este principal momento inicial de la guerra, que es la guerra de movimientos, es la batalla del Mar. Una victoria en este caso liderada por el general Joffre, francés, en 1914. ¿Qué pasa a partir de estos momentos? Muy bien, como os decía, la batalla de Tannenberg, la más importante. Intentaremos que batallitas tengáis que aprender las menos posibles, pero diríamos que aquí hay algunas a destacar como esta. Esta es una de las victorias alemanas frente a los rusos, ¿de acuerdo? La batalla de Tannenberg en agosto de 1914, como os decía, tenían que parar el avance de los rusos y se va a producir esta batalla liderada por un general alemán, Ludendorff, que luego, por cierto, tendrá una gran importancia en la historia de Alemania en los años siguientes. Por lo tanto, si hemos fracasado con esta movilización rápida de tropas, ¿qué es lo que nos queda por hacer? Pues así de sencillo, tal como yo os señalo en esta diapositiva, enterrarse. Y ahí es donde aparecen las trincheras. Estamos hablando, por lo tanto, de un nuevo modelo de guerra en el que los soldados van a tener que literalmente enterrarse para poder sobrevivir. Y esta es, diríamos que la línea del frente entre, si os fijáis, el Canal de la Mancha, que se ve en el lado izquierdo, hasta el sur, hasta Suiza. Esta va a ser la línea, 1500 kilómetros de trincheras, unos auténticos laberintos que van a ver y que van a separar a los alemanes y a los franceses durante aproximadamente los 4 años que va a durar la guerra, ¿de acuerdo? Y posteriormente los británicos, porque también van a entrar, evidentemente, a participar en este conflicto, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué significa, por lo tanto, la guerra de desgaste? La guerra de desgaste significa derrotar a nuestro enemigo, eliminando al mayor número posible de soldados. Y esto aquí es donde entran el uso de las nuevas armas. Dos que tienen mucho que ver con estas imágenes. La de la izquierda, las ametralladoras, que desde luego van a provocar un altísimo nivel de mortandad entre las filas de los enemigos, y la utilización de armas, de lo que hoy llamaríamos armas de destrucción masiva, que son los gases. En este caso, uno de los más, desgraciadamente, más famosos de la época va a ser el gas mostaza. ¿De acuerdo? Bien, esto de los gases es muy, muy importante porque acabará favoreciendo el desarrollo de otro tipo de ciencia como la meteorología. Era muy importante saber la orientación de los vientos para saber si podíamos echar el gas, no sea que hubiera un giro de las condiciones meteorológicas y nosotros fuéramos los perjudicados. La aparición de la aviación. Fijaos, la aviación no llevaba ni 20 años, prácticamente de la aparición de los primeros aviones. 20 años después ya se estaban utilizando como armamento. La aparición de la artillería pesada. Estamos hablando de un cañón que sería interesante que buscases en internet, la famosa Gran Bertha, un cañón alemán que podía alcanzar una distancia de 80 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué significa la guerra de desgaste desde el punto de vista bélico y en este caso con dos ejemplos llamativos? Pues tenemos la batalla de Verdún y la batalla del Somme. Estamos hablando de una ofensiva que comenzó en febrero, luego en diciembre, luego en julio y noviembre de 1916, por tanto, dos batallas que coinciden en el tiempo, que en este caso una es una ofensiva francesa y otra es una ofensiva alemana. El resultado van a ser, bueno, el resultado va a ser absolutamente catastrófico y de hecho, aunque aquí os estoy mareando con el Prezi, pero quiero que entendáis lo que significa estas dos batallas de desgaste. 60.000 muertos el primer día de la batalla del Somme. 60.000 muertos. Este es el Douglas Haig, que es considerado
de hecho acabará siendo llamado como el carnicero del Somme, un general británico que no dudó en ningún momento en enviar sus soldados a morir y en ocasiones no por conseguir un objetivo estratégico determinado, sino tan solo por provocar, como decía, el desgaste de sus enemigos. La guerra de desgaste implica evidentemente una guerra de desgaste económica, y os pongo aquí unos datos, ¿de acuerdo? La ofensiva del Somme lanzó 1.000.000 de obuses, es decir, 1.000.000 de cañonazos. Evidentemente, para poder poner en marcha esto hace falta una planificación militar, hace falta una planificación económica, porque hay que producir una cantidad de recursos brutales, que evidentemente significa que todo el esfuerzo bélico y todo el esfuerzo de la industria tiene que estar sometido a la guerra. Y esto, como os digo, no se planifica, es algo, perdón, no se improvisa, sino que se tiene que planificar, porque además eso significa que el resto de actividades económicas quedan sometidas a la guerra. Eso, por lo tanto, significa, este concepto de guerra total, significa la necesidad de endeudarse, significa la necesidad de poner en marcha una economía de guerra en la que todo está supeditado, como os digo, a los intereses bélicos, hay que pedir préstamos al exterior y el impacto de la población civil de este concepto de guerra total va a ser enorme. Esto lo relaciono yo con una de las pocas batallas que se van a producir en el ámbito de los enfrentamientos navales, sí, que es la batalla de Jutlandia, para que veáis, a diferencia de la Segunda Guerra Mundial, en donde en el ámbito naval van a haber grandes enfrentamientos, en la primera no va a ser así, pero sin duda comienza ya a tener en cuenta o comienza a ser importante esto que os señaló en esta imagen, los submarinos. La verdad es que meterse en un submarino en la Primera Guerra Mundial había que tener muchísimo valor. Son los alemanes los que tienen fundamentalmente un mayor control de esta tecnología y son los que tienen muy claro que van a usarla. ¿Cómo la van a usar? Bueno, pues la van a usar, diríamos que hundiendo todo tipo de barcos que lleguen a las Islas Británicas, todo tipo de barcos no necesariamente militares, sino barcos mercantes que transportan mercancías para mantener el esfuerzo bélico de los británicos, con el objetivo de asfixiar económicamente a Gran Bretaña. Por cierto, no sé si os sonará mucho, pero esto es algo parecido al bloqueo continental que vimos en su momento Napoleón y que, por cierto, Hitler intentará hacer algo parecido. ¿De acuerdo? Así que a partir de 1916, que el alto mando alemán ordena hundir cualquier barco que se acerque a las costas británicas. Y aquí es donde los alemanes van a cometer, este es uno de los primeros errores, ahora veremos el siguiente. ¿Cuál es el primer error que cometen los alemanes? Hundir el Lusitania, un transatlántico de pasajeros, en teoría de pasajeros, que según los alemanes estaba cargado de munición y de armamentos y de recursos para los británicos. La reacción norteamericana al hundimiento de Lusitania, como podéis imaginar, era la de plantearle al presidente Wilson, que es en ese momento el presidente norteamericano, la necesidad de dar una respuesta a los alemanes por su acción. El problema es que la opinión pública norteamericana estaba dividida entre unos a favor de los aliados, otro a favor de las potencias centrales. Y la razón fundamental de esa división en Estados Unidos tiene mucho que ver con la inmigración, porque en Estados Unidos había población de origen anglosajón, pero también alemán o central. ¿De acuerdo? El segundo error de los alemanes va a ser este. Una vez se presagia que los americanos pueden contribuir y van a participar en la guerra debido a las presiones de la opinión pública, pues los alemanes no se les ocurre otra cosa que enviar diríamos que un documento por el cual se intentaba convencer a México de invadir Estados Unidos y los alemanes ayudarían al Estado mexicano a llevar adelante su acción a cambio de, como os digo, de un territorio que podrían recuperar los mexicanos. Traducido, Alemania anima a México a invadir Estados Unidos, prometiéndole que precisamente por su ayuda Alemania le garantiza que territorios del sur de Estados Unidos, como por ejemplo Texas o Nuevo México, pasarán a manos del territorio mexicano. Esa información, ese famoso telegrama, el telegrama Zimmermann, que es el embajador alemán en Estados Unidos, es interceptado por los servicios secretos norteamericanos y claro, cuando se descubre que los alemanes están conspirando contra los norteamericanos, pues la verdad es que la paciencia del presidente Wilson llega ya a un límite y eso acaba provocando en 1917 el año en el que los norteamericanos van a intervenir en la guerra. En todo caso, el año 17 no es solamente importante por la intervención americana, sino también por la salida, si os habéis fijado, he puesto la salida de la URSS, no la salida de Rusia, porque desde luego desde 1917 estaríamos hablando de la Revolución Rusa.
Bien, los norteamericanos intervienen a partir de estos momentos en la contienda y no solamente van a intervenir con una aportación material importante, sino sobre todo con, diríamos, argumentos de carácter ideológico que van a estar detrás de ese apoyo, de esa intervención norteamericana. Me estoy refiriendo a los famosos 14 puntos de Wilson, una especie de justificación de intervención norteamericana en la lucha por la democracia, por los valores democráticos, algo así como el arma ideológica de la guerra. ¿De acuerdo? Ven, aquí es una imagen del presidente norteamericano, del presidente Wilson, y de soldados norteamericanos que cruzan el Atlántico para unirse a los aliados, en este caso en el frente occidental. ¿De acuerdo? Bien, los norteamericanos, es cierto que desde luego son una potencia emergente, pero a principios de 1917 no es un país que esté preparado para actuar en el exterior. Lo que sí que va a demostrar los norteamericanos es que en muy poco espacio de tiempo van a poder convertirse en, o van a poder aportar una gran capacidad de recursos y de hombres y de material. Por lo tanto, el ejército norteamericano va a favorecer y mucho la victoria del lado aliado. Por otra parte, el otro gran acontecimiento de 1917 es el inicio de la Revolución Rusa. Y estamos hablando, por lo tanto, de Lenin y la Primera Guerra Mundial. Cuando comienza la revolución en febrero de 1917, el que en esos momentos dirige la revolución, vamos a decir, liberal rusa, Kerensky, está a favor de mantener a Rusia en la guerra por los compromisos, etcétera, etcétera. Mientras tanto, Lenin ya estaba trajinando argumentos contra la participación de Rusia en la guerra o del mantenimiento de Rusia en la guerra, sus famosas tesis de abril de 1917 en la que aboga claramente por sacar a Rusia de la guerra, considera que la guerra está provocando la ruina y la muerte del país. Y cuando se produce la Revolución de Octubre de 1917, evidentemente a las pocas semanas, Lenin quiere cumplir, diríamos que con su promesa, y a finales de 1917 Lenin firma el armisticio con Alemania, cosa que acaba culminando con el Tratado de Brest-Litovsk de marzo de 1918, en la que evidentemente Rusia se retira, y no solamente se retira, sino que hace concesiones, diríamos, territoriales muy importantes hacia Alemania. Alemania, por lo tanto, cuando llegamos a ese punto de 1918, ya no tiene que dividir su ejército, puede concentrarse en el frente occidental. Pero diríamos que, pese a todo y pese a las ventajas que puede tener el no tener dividido su ejército, diríamos que llegan absolutamente tarde. La economía alemana ya no da más de sí, las hambrunas se están extendiendo entre la población civil, hay una sensación de agotamiento evidente, cosa que además se complica cuando lo que tenemos enfrente ya es no solamente los aliados, los franceses y los británicos que reciben la ayuda norteamericana, sino el propio ejército norteamericano con una, diríamos, con una capacidad militar y de recursos que hacen que Alemania esté a punto de claudicar. Si además añadimos estas nuevas armas, especialmente el tanque, por cierto, que servía para superar las trincheras, el uso masivo, el uso importante de la aviación acabará provocando esta imagen, la imagen de la izquierda. Finalmente, el armisticio, la rendición el 11 de noviembre de 1918, la imagen de la izquierda. Y lo dejo aquí, pero quiero comentar la imagen de la derecha. Si os fijáis, lo pone abajo, 21 de junio de 1940. Estamos en el mismo vagón. En el mismo vagón en el que en la parte de la izquierda los alemanes se rinden a los franceses, en la parte de la derecha los franceses se rendirán a las tropas de Hitler 20 años después. Como podemos comprobar, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial están relacionadas.